Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos y a los que nos escuchan desde el otro lado del charco? Buenas noches. Mi nombre es Elisa Gaona y soy, me formé como pediatra y gastroenteróloga pediatra. Y hoy es nuestra 10ª transmisión de Facebook Live, esperando que tengamos muchas más transmisiones para compartir con ustedes información acerca de la salud y la crianza de sus hijos. Entonces, espero que con este video resuelva varias preguntas y estoy en la compañía en este momento de mi familia. Familia. Yay, saludos, familia. Muy bien. Y vamos a empezar. Entonces, espero ser lo más didáctica posible y vamos a empezar hablando de la influenza. Entonces, la influenza, para empezar, no es una bacteria, es un virus. Y esto es importante porque a veces se puede confundir con Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria contra la cual los niños están protegidos gracias a la vacuna que se incluye en la vacuna pentavalente. Y esto es importante porque en ocasiones ha habido confusiones y a veces dicen en los centros de salud que no es necesario ponerles la vacuna de influenza, virus, porque ya tienen la vacuna de la pentavalente, Haemophilus influenza, bacteria. Y es otra cosa totalmente distinta que ya hablaré en otro Facebook Live. Entonces les recuerdo, por favor, que me encanta leer, que me mandan saludos, pero sobre todo de dónde me mandan saludos. Entonces, por favor, tengan esa gentileza conmigo y escriban desde dónde. Entonces, muchos saludos a todos. Lo primero y lo más importante es que estamos hablando de un virus, no de una bacteria. Y esto es importante porque recuerden que contra los virus no hay realmente medicamentos como contra las bacterias. Contra las bacterias tenemos los antibióticos. Contra los virus hay ciertos medicamentos que ayudan a controlar la infección, pero lo que es realmente valioso es la vacunación. Saludos a todos los que me están escuchando desde diferentes partes. En serio que me emociona. Saludos a todos. Bueno, el virus de la influenza hay de 3 tipos, A, B y C. Son 3 grandes familias, A, B y C. La C es la más buena onda de todas y de hecho las vacunas que tenemos hoy en día no incluyen esta cepa porque es súper buena ondita y si te llegas a enfermar con influenza tipo C es una gripa cualquiera. Las que sí están incluidas dentro de las vacunas es las que incluyen a la familia A y a la familia B. La familia A es el muy sonado H1N1 y el H3N2, que de hecho dieron mucho de qué hablar en su momento y de las cuales se registraron los casos más graves. Y la familia B hay de varios tipos también y es la conocida como la gripe estacional. Pero no por ser frecuente significa que sea menos agresiva, ¿ok? ¿Qué es lo importante a saber del virus de la influenza? Lo importante a saber es que cada año más o menos 20,000 niños menores de 5 años son hospitalizados a causa del virus de la influenza. Esto es algo que no siempre sale en las noticias. De hecho, en el invierno pasado, me acuerdo que fue uno de los años que, aunque sea en la consulta privada, tuve más casos de niños con influenza, algunos que acabaron hospitalizados y en las noticias casi no decían nada al respecto, que pues sí, que había un poco, pero realmente lo que veíamos en la consulta era mucho mayor. Entonces, sí es una realidad, no es un mito, no es el chupacabras, no es noticias para desviar la atención de la gente. El virus de la influenza existe, pero como ya les dije, hay muchas familias, ¿ok? Entonces, y la vacuna te protege contra las familias más peligrosas. Ahora, ¿quién es la población de riesgo? ¿Quién se debería de poner la vacuna? Realmente todos nos deberíamos poner la vacuna porque es muy frecuente que el que se enferme sea, por ejemplo, el papá y acaba contagiando a todos, ¿no? Incluso, y ahí es lo importante, a los niños que todavía no pueden ser vacunados porque son muy pequeñitos, que son los niños menores de 6 meses.
o que por alguna razón no pueden recibir la vacuna, supongamos que están enfermos. Entonces, por eso es tan importante que no solamente los niños menores de 5 años se vacunen, sino todos aquellos que estén en contacto. Ahora, ¿quiénes se recomienda absolutamente que reciban la vacuna? Bueno, primero, los niños menores de 5 años porque es parte de la población más vulnerable. ¿Por qué son más vulnerables y sobre todo antes de los 2 años? Pues porque su sistema inmunológico no está lo suficientemente maduro y son fácilmente presa de cualquier infección. Y esto seguramente lo habrán escuchado con mamás y papás que te dicen, antes de los 2 años mi hijo se enfermaba mucho, cumplió 2 años y ¡pum!, se dejó de enfermar tanto, gracias a que su sistema inmunológico era más maduro. Bueno, estaba más maduro. Las otras personas en riesgo que se tienen que vacunar son las mujeres embarazadas. ¿En qué momento? Idealmente a partir de la semana 20, ¿ok? Para que no perdamos, o sea, con que se vacunen a partir del tercer trimestre, estamos del otro lado. Es importante que una mujer embarazada se vacune. La influenza, no solamente contra la influenza, sino también, como ya había comentado en otro video, contra la tosferina, que es la vacuna de difteria, tosferina y tétanos. ¿Por qué vale tanto la pena? Porque no solamente la madre es la que está recibiendo la protección, sino que le está pasando las defensas a su bebé que todavía no ha nacido y que cuando nazca va a ser muy vulnerable y va a depender de las defensas que le haya pasado su madre, y si no tiene la ventaja de recibir lactancia materna, entonces, bueno, no va a estar todavía menos protegido. Un bebé menor de 6 meses no se recomienda que reciba ni siquiera tratamiento si es que se llegase a enfermar de influenza. Entonces, por eso es tan valioso que una mujer embarazada en su último trimestre o a partir de la semana 20 de gestación se vacune para protegerse a ella misma y para proteger a su bebé que está por nacer. Porque luego es típico, ¿no? Que nace tu bebé y todo el mundo llega a visitarlo, y más si nace en época de frío, o bueno, ni siquiera en época de frío. Acuérdense que cuando fue todo este problema del H1N1 en México, estábamos en abril, mayo, ni siquiera era la época de frío. Pero bueno, lo que quiero comentar es, cuando llega tanta gente a visitarnos, pues cargan al bebé, besan al bebé y pues caras vemos, bichos no sabemos, ¿ok? Entonces, qué mejor que proteger a nuestro hijo que va a nacer desde el embarazo, ¿ok? Y es absoluto y totalmente segura. Bueno, las otras personas que están en riesgo o que deberían vacunarse sí o sí son las personas que tengan alguna enfermedad crónica, asma o alguna otra enfermedad respiratoria crónica, diabetes, presión alta, son personas que se tienen que vacunar. Y también aquellas personas que conviven con estas personas que están enfermas, ¿ok? Por ejemplo, una persona que tenga cáncer, un niño que tenga cáncer, lo ideal es que toda la gente alrededor esté vacunada. Y este es, por eso, y repito, una responsabilidad más por la cual vale la pena vacunarnos y vacunar a nuestros hijos. No solamente para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a el niñito de al lado que a lo mejor no sabemos si tiene una leucemia y no puede recibir en ese momento una vacuna. ¿Quién lo protege? Los que están al lado, alrededor. Entonces, bueno, también es como un compromiso solidario. Ok, ahora, hay muchísimas dudas acerca de esta vacuna, entonces voy a tratar de explicar con peras y con manzanas en qué consiste, de qué se trata, cómo se hace esto. Bueno, primero, cada año la vacuna es diferente. ¿Por qué? Porque es un virus que muta muy rápidamente, cambia muy rápidamente. Y entonces lo que hacen los científicos a nivel mundial, porque esto es bien importante, el planeta tiene 2 hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y cuando en diciembre en el hemisferio norte estamos en invierno, en el hemisferio sur, y aquellos que nos escuchan de Uruguay, de Argentina, de Chile, saben que es verano. Y entonces esto nos permite tener un estudio de cómo se comporta este virus en el mundo a lo largo de todo el año. Y entonces la información del hemisferio norte le sirve al hemisferio sur y viceversa. ¿Para qué? Para decidir cuáles son los componentes de la vacuna de esa temporada. Entonces, lo que hacen los científicos es eso, observan cuáles son los virus que más se están propagando, cuáles son las nuevas mutaciones, si es que hubo,
y hacen una predicción de cuáles son las que van a atacar este año. A veces las predicciones son muy afortunadas y a veces no lo son tanto. Por eso, muchas veces uno dice, híjole, a mí me dio influenza pese a que estaba vacunada. No porque la vacuna no sirva, no porque te hayan puesto agua, ¿no? Sino porque justamente esa cepa contra la cual te vacunaron, o más bien contra la cual te enfermaste, no estaba incluido en tu vacuna. Pero también sucede lo contrario, que tú dices, wow, no me enfermé de influenza este año y mi vecino que no se vacunó sí se enfermó, ¿no? ¿Por qué sucede? Pues porque justamente te contagiaste de un virus que sí estaba incluido dentro de la vacuna. Entonces, esto no la hace más peligrosa porque leí que alguien había escrito que tenía temor porque era una vacuna que cambiaban a cada rato. La base de la vacuna es la misma, lo único que incluyen es un miembro de la familia diferente, ya sea el miembro de la familia A o el miembro de la familia B, que en los últimos años se ha incluido siempre los mismos de la familia A, que son los más agresivos, H1N1 y H3N2, pero las estacionales, como su nombre lo indica, son las que de repente se modifican. Bueno, y como todo en la vida, ¿no? O sea, tú dices, es lo mismo, el ejemplo del cinturón de seguridad. ¿Qué prefiero? ¿Manejar a 100 kilómetros por hora con cinturón de seguridad o sin cinturón de seguridad? ¿No? Puede que manejes sin cinturón de seguridad y no me pase absolutamente nada. Pero ¿qué tal que sí choco o me chocan? Porque a veces no es por tu imprudencia, sino por la imprudencia de alguien más. Si tienes tu cinturón de seguridad, estás protegido. Si no lo tienes, tienes un alto riesgo de tener graves lesiones. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede con la vacuna. Aunque hay una probabilidad de que la cepa con la cual te vacunaron no sea con la cual te enfermes, también hay la probabilidad de que estés cubierto y protegido. Bueno, entonces, esto se maneja, las vacunas son por temporada y es en temporada de frío en donde se sugiere que se ponga más bien. Entonces, en el hemisferio norte se pone a partir de octubre y hasta febrero-marzo. Y esto es importante. Por ejemplo, ahorita en octubre va a empezar la temporada 2016-2017. Esto significa, y esto lo digo, porque cuando te vacunan, por ejemplo, supongamos, a mí me pusieron la vacuna de la temporada 2015-2016 en febrero. Voy a mi centro de salud en febrero del 2016. Voy a mi centro de salud en octubre del 2016 para que me pongan la nueva vacuna de la temporada 2016-2007. No tienen por qué decirte, le toca hasta febrero, porque te están dejando descubierto todos esos meses. Es otra vacuna. Entonces, esto es muy importante, por eso me parece importante compartirles esta información, para que sepan qué pedir y cómo pedirlo. ¿Ok? Entonces, aunque los hayan vacunado en febrero, en enero, en marzo del 2016, esa fue la temporada pasada, del 2015-2016. La nueva temporada, 2016-2017, empieza en el hemisferio norte en octubre. Y hago hincapié porque les mando besos a los que nos están escuchando desde el Cono Sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, que ya he recibido varios mensajes. Bueno, entonces, ¿a partir de cuándo se puede poner la vacuna en un bebé? A partir de los 6 meses. La primera vez que se pone la vacuna en un bebé menor de 2 años y mayor de 6 meses, se recomienda poner 2 dosis, con un lapso de separación entre una y otra de 1 mes. ¿Por qué? Porque la primera dosis prepara el sistema inmunológico de ese bebé para la vacuna y la segunda dosis es la que realmente da la protección. Si solamente ponemos una dosis, puede ser que ese bebé no esté totalmente protegido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi bebé cumplió 6 meses en febrero o en marzo, digamos, y le pusieron la vacuna de la temporada 2015-2016 en marzo? Le tocaría su refuerzo en abril, y esto es lo que sucedió con muchos niños. En abril regresaban para que lo vacunaran y te decían, ya no tenemos vacuna, ya se acabó la temporada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos niños?
para la siguiente temporada, 2016-2017, que empieza este octubre, tenemos que volver a poner las 2 dosis. ¿Por qué? Porque acuérdense, los niños menores de 2 años son un boleto aparte en cuanto al sistema inmunológico, ¿ok? Y entonces, si no recibió su esquema completo de 2 dosis como primera vez, tiene que recibirlo en esta temporada. Una vez que ya recibió este esquema de 2 dosis, ojo, solo para niños mayores de 6 meses, menores de 2 años, ya que lo recibió, cada año es una sola dosis. Ya no se pone otra vez 2 dosis, ¿ok? Niños mayores de 2 años, que es la primera vez que van a recibir la vacuna, niños mayores de 2 años hasta los 125 años, solamente una dosis, ¿ok? Bien. Bueno, ahora, ¿por qué hay mucha gente que no se quiere vacunar? Por las reacciones adversas. Y esto es algo que escucho muy frecuentemente. Es que cuando me vacuné me dio la peor gripa de la vida. Algunos incluso dicen es que me hospitalizaron, estuve fatal, me puse muy mal, esa vacuna es mala, esa vacuna te enferma, esa vacuna te lleva al hospital. Bueno, ¿cuál es la verdad detrás de lo que dicen? ¿Ok? Eso siempre es importante. Uno puede escuchar muchas cosas, pero uno tiene que saber por qué suceden. Entonces, para explicarles de manera clara qué es lo que sucede con esta vacuna y sus reacciones adversas, primero me gustaría explicarles brevemente qué tipo de vacuna es la vacuna de la influenza. Entonces, ya les había comentado en el video de la vacuna de la tuberculosis que hay 2 tipos de vacunas, o sea, en términos generales. Las vacunas que están hechas a partir de bichos vivos atenuados, como la de la varicela, en donde tienes al virus de la varicela, pero está así todo atenuado, o sea, no se puede reproducir, no se puede replicar, ¿no? Y te da una inmunidad o una protección porque da una enfermedad chiquita y controlada. Y aquellas vacunas que están hechas a partir de una fracción del virus, de una proteína o de un azúcar. No está el virus completo, está una partecita. Y de hecho, más adelante les voy a publicar algo que escribí el año pasado, lo voy a volver a publicar, en donde hago la comparación con los zombies y las manos de los zombies. Las vacunas que están hechas a partir de bichos vivos atenuados es como si fuera un zombie, ¿no? No está vivo, pareciera que sí, pero no está vivo, está muerto, es un muerto viviente y puede generar una reacción, ¿no? Importante, puede atacarte. Pero los que están hechos a partir de las fracciones del virus es como la mano del zombie. Y entonces la mano del zombie, por supuesto que puede ser muy peligrosa, pero realmente con una patada la puedes alejar. No te mata como te mataría un zombie, por así decirlo, ¿ok? Entonces, estas vacunas que están hechas a partir de la fracción de ese virus, de una proteína o de un azúcar, no te puede enfermar porque no tiene esa capacidad. La mano del zombie no te puede atacar. Bueno, sí te puede atacar, pues, pero no te hace otra cosa, ¿no? Pongamos un ejemplo más fácil, porque los expertos de zombies seguro han de estar diciendo, pero qué ejemplo tan malo, si una mano de zombie sí te puede atacar. Es como, por ejemplo, no sé, una abeja y el aguijón solito, ¿no? Pues, también es un mal ejemplo, pero bueno, las vacunas de los virus vivos atenuados es como una abeja que sí te monta una reacción. Y las vacunas hechas a partir de la fracción de un virus es como el aguijón solito. El aguijón solito, si tú te encuentras un aguijón, no dices, uy, este aguijón me va a picar. Dices, es un aguijón de una abeja, ¿ok? Es lo que quiero tratar de explicarles. Entonces, la vacuna de la influenza es una vacuna hecha a partir de una fracción de ese virus. Por lo tanto, es imposible que te enferme. Imposible, ¿ok? Ahora, ¿por qué entonces suceden estas reacciones adversas? Bueno, vamos a ver cómo funciona el cuerpo ante una vacuna. Cuando una vacuna el cuerpo humano recibe una vacuna, nuestro sistema inmunológico, que es como el ejército, se activa. ¡Ting! Entonces dicen, hay un extraño en el cuerpo. Y entonces empieza a llamar así a todos los militares y les dicen, oigan, tenemos que combatir a este bicho o a esta fracción de bicho que no pertenece al cuerpo. Y vamos a prepararnos
para que cuando realmente venga el enemigo, porque nada más, o sea, aquí como que te mandan el casco del enemigo, pero cuando realmente venga el enemigo ya lo sepamos identificar y lo ataquemos de lleno, ¿ok? Entonces, así es como funciona una vacuna. La vacuna es el casco, ¿no?, del enemigo, pero no es el enemigo. Eso es un mejor ejemplo, fíjate. Es el casco del enemigo, pero no es el enemigo, y entonces el cuerpo lo detecta y está preparado para cuando realmente viene el enemigo. Y lo que sucede cuando hay reacciones adversas es una de dos cosas. Una, justo en el momento en el que tu cuerpo recibió esa vacuna, ya estaba incubando una gripa o una infección respiratoria o de otro tipo. Y entonces, imagínate cómo está tu cuerpo. Tu cuerpo recibe a un enemigo tal cual, porque es una infección. Y entonces están, bueno, en la guerra, porque si se acuerdan en un video que les conté, el cuerpo libra muchas batallas contra muchas infecciones que no necesariamente se manifiestan en la enfermedad. Y entonces el cuerpo está así enviando toda la artillería y combatiendo esta infección, y de repente, cuando todos están así disparando, pasa una chica vestida de rojo guapísima. ¿Qué sucede? Pues obviamente se distraen y dejan de atacar a ese enemigo, ¿ok? Porque pasó a alguien más, llegó a alguien más, y este alguien más en este caso es la vacuna. Entonces el sistema inmunológico no puede atacar dos frentes al mismo tiempo. No puede atacar, bueno, no atacaría a la chica de rojo, pero no se puede encargar de la chica de rojo y no se puede encargar del enemigo al mismo tiempo. Entonces lo que está sucediendo es eso, que el cuerpo no genera, bajan, más bien las defensas se distraen y van contra la vacuna. Y entonces el cuerpo se enferma. Y yo creo que fue la vacuna porque coincidentemente fue en el momento en que me pusieron la vacuna, pero no fue la vacuna. Era que yo ya estaba incubando un bicho antes. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, resumen hasta aquí. La vacuna como tal no puede generar enfermedad porque está hecha a partir de una fracción del virus, y lo que pudo haber sucedido es que tu cuerpo estaba incubando una infección y justo cuando te pusieron esa vacuna, tu cuerpo se distrajo y en lugar de combatir esa infección, se dedicó a generar también defensas contra esa vacuna, contra ese virus, y entonces se enferma la persona, ¿ok? Pero no fue la vacuna. Ahora, ¿cuál es la segunda causa? Que tu cuerpo tuvo una reacción exagerada contra la vacuna. Y entonces no solamente llamó a la artillería, sino llamó a la naval y llamó a la fuerza aérea y bueno, llamó a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué? Tu cuerpo montó una respuesta muy exagerada contra esta vacuna. Por eso es que a veces también te puedes sentir mal. Pero lo que quiero que quede muy claro es que por más grave que sea la reacción adversa, nunca se va a comparar a la reacción adversa, o no reacción adversa, sino a la complicación de la enfermedad de la influenza. A mí nadie me cuenta. Yo he visto mujeres embarazadas, enfermas de influenza de gravedad, con riesgo de perder a su bebé, bebés chiquitos de 1 o 2 o 3 meses hospitalizados por influenza, niños mayores, y algo que fue muy sorpresivo fue cuando fue la pandemia del H1N1 en México, bueno, en el mundo, pero que en México pegó muy duro, la población que más afectada estuvo fue los adultos jóvenes, de los 20 a los 30 años. ¿Por qué? Porque son los que generalmente no nos vacunamos. Entonces, por eso es importante que todos nos vacunemos, porque es nuevamente trabajar en equipo, es ayudarnos en comunidad. Yo me vacuno para que tú no te enfermes y yo espero que tú te vacunes para que no me enferme yo. Esto es cuestión de cultura, ¿ok? Entonces, en resumen, bueno, algo también importante, porque vi que alguien preguntó, ¿cuál es la diferencia de la vacuna que te ponen en el sector privado y la que te ponen en el sector público? En el sector público, la vacuna que van a poner es la trivalente, es decir, que incluye dos grupos de la familia A,
incluye H1N1 y H3N2, y un grupo de la familia B, que es la influenza estacional, ¿ok? Es trivalente. ¿Es buena? ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Y el esfuerzo que hace nuevamente el gobierno, porque tiene cosas buenas el gobierno, en poner esta vacuna es importante y vale la pena. Ahora, en la privada pueden poner las dos vacunas, o la trivalente o una con una cobertura más amplia, que es la cuatrivalente, que incluye el grupo A, H1N1 y H3N2, y el grupo B, que es la estacional, y de la B incluye 2. Entonces son 4 cepas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una cobertura mucho más amplia con la cuatrivalente, pero en la privada pueden poner tanto trivalente como cuatrivalente. Por eso es importante preguntar cuál es la cuatrivalente que generalmente se pone. Fluzone, ¿ok? Y no es que me patrocine Sanofi, pero por ejemplo es la que yo pongo en el consultorio. ¿Por qué? Porque yo prefiero que mis pacientes, que son mis niños, pues, parte de mi corazón, como mi familia, tenga la cobertura más amplia. Esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces, pero ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena. Bueno, ahora, voy a responder algunas preguntas que están poniendo aquí. Entonces, ¿cómo afecta que alguien que esté vacunado, el que alguien más no se vacune? ¿Cómo afecta que alguien que esté vacunado, el que alguien más no se vacune? Ay, no tengo idea. Pero bueno, prácticamente quiero entender. Si yo no me vacuno, supongamos que yo soy maestra de escuela, o supongamos que yo me dedico a lo que me quiera dedicar y estoy formada en la fila del supermercado. Yo estoy formada en la fila del supermercado y no me puse la vacuna de la influenza. Y yo no lo sé, pero estoy cultivando el bicho de la influenza en mí. Y entonces estornudo, ¡achú! Y enfrente de mí hay una mamá que fue a hacer el súper y que tiene a su hijo con cáncer en casa. Y entonces cuando yo estornudé, ¡achú!, vuela esta saliva y puede ser que esta madre se contagie. Si esta madre se contagia contra el virus de la influenza, ella es portadora y lo va a ir a llevar a su casa a este bebito que está enfermo y que no se puede vacunar. Entonces, a eso me refiero con que por eso vale la pena vacunarse. Y le mando un saludo, de hecho, a Gaby Morales, que nos está escuchando ahorita. Ella es enfermera del hospital en donde yo trabajé. Muchos besos. Y ella, mejor que nadie, sabe que esto es cierto. Entonces, es una responsabilidad también vacunarnos porque protegemos a aquellos que no se pueden vacunar. Bueno, respondiendo más preguntas. Vamos a dedicar un tiempito para responder. Me interesa mucho. Ok, dice, ok, ahí voy, estoy leyendo. Ok, ay, saludos hasta Barcelona, wow. Saludos, Coatzacoalcos. Ok, dice, mi bebé de 12 meses le dio el flu, o sea, la influenza, yo creo, la gripa a los 7 meses. ¿Necesita la vacuna o no? Sí. Por supuesto, esto es una pregunta de Rodrigo desde Texas. Sí, el que te haya dado influenza no te exenta de que te vacunes, porque acuérdense que es un virus que muta, ¿ok? Entonces, puede ser que te haya dado influenza por el grupo B, de la familia B, de la cepa, no sé, Victoria, pero no te dio influenza del grupo B de la cepa Brisbane, por ejemplo. Y entonces estás desprotegido. Entonces, aunque te hayas enfermado contra influenza, te tienes que vacunar. Besitos a Clara. Bueno, más preguntas. Más preguntas. Te escucho desde mi vuelo. Ay, hola, Ale. Ok. A ver, espérenme, chicos, que soy lenta. Dice, hola doctora, a mi bebé se le pondrán en 15 días, es la primera y me da miedo que le haga alguna reacción. Tiene 9 meses, pero aún así se la pondré. Muy bien, tú muy bien, Ale, vacuna a tu bebé. Y recuerda que como es la primera vez, le tienen que poner su segunda dosis al mes. ¿Hay algún tipo de reacción? Sí, generalmente las reacciones que da es un tipo gripa.
Y si escuchan el video que subí, el último, bueno, antes de este, ahí les doy varios consejos para disminuir las reacciones. Dice, una mamita comentó que le dijeron que por la neumonía que tuvo no puede vacunar. Falso. Tuvo es el tiempo pasado del verbo tener, es decir, ya no lo tiene. Y si ya no lo tiene, se puede vacunar, ¿ok? Entonces, obviamente, si en este momento tiene neumonía, no te debes de vacunar. Pero cuando uno tiene una neumonía, el tejido pulmonar queda resentido, por así decirlo. Y entonces eres más vulnerable a que si te llegas a enfermar respondas peor. Entonces, por eso vale la pena vacunarse definitivamente.